Bueno, hola, buen día, bienvenidos. Gracias por acercarse en estas fechas que son bastante complicadas. Y gracias a Rodrigo Aybar, Santiago Sánchez Sorondo, a la Secretaría de Vivienda que nos abrió las puertas como para organizar esta charla, este seminario de nuevas herramientas para fomentar el crédito hipotecario. Nosotros, a pesar de la fecha complicada, de diciembre, la fiesta, cerrando el año, nos parecía que era un tema que más que interesante. Es algo que desde el reporte inmobiliario de nuestra fundación, allá por el año 2003, sostenemos que el crédito hipotecario es la verdadera política sustentable de largo plazo para el acceso a la vivienda. Esto obviamente es comprobable a partir de las experiencias en múltiples países con desarrollo de este mercado. Ya en aquel tiempo, con datos, con cifras, una de nuestras primeras notas fue más inquilinos y menos propietarios, a partir de que veíamos que se iniciaba un ciclo en el cual el crédito hipotecario no iba a ser un puntal dentro de lo que era la política de vivienda general. Así que nos parecía que era más que interesante tomar este tema, a pesar de las fechas, y justamente conocer, en principio, por parte directamente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, cuáles son las políticas que están impulsando, estas nuevas herramientas que ya se conocen a través del DNU, pero específicamente poder meternos un poquito más. Y para eso, bueno, primero le quiero pasar la palabra a Rodrigo Aybar. Rodrigo es el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y después nos va a exponer Santiago Sánchez Sorondo, que es el secretario de Hábitat y Vivienda. Bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar acá, gracias José por haber impulsado este encuentro, por haberse incluso haber tomado la iniciativa desde el reporte inmobiliario, gracias por la nota del otro día, y bueno, para mí es un placer que estén hoy acá. Es la primera vez que nosotros, no hace tanto que estamos en este edificio y es la primera vez que usamos el auditorio, así que bueno, ojalá que sea la primera de varias y como te dije en aquel entonces también cuenten con esto, ¿no? Como su casa. Yo quería, a ver, con esto lo puedo manejar, ¿no? La presentación. Ahí está. Yo quería contarles primero, un poco el contexto en el cual nos encontramos cuando nos tocó llegar acá a la Secretaría. Yo puntualmente asumí en el mes de marzo, después armamos el equipo, Santiago se sumó al otro mes y los que estamos hoy trabajando terminó un poco de armarse el equipo en el mes de abril. ¿Y qué nos encontramos nosotros en términos de vivienda? Digo porque esto está bueno ponerlo en contexto, porque cuando uno encuentra el contexto en el cual se encuentra, en el cual está, puede tomar decisiones, ¿no? Y decir, bueno, hacia dónde tenemos que ir, y también evaluando un poco los resultados a los cuales se llegaron. Entonces nosotros nos encontramos primero, bueno, con algo que todos sabemos, algunos pueden decir más o menos en cuanto al déficit habitacional, pero hay cierto consenso de que en Argentina tenemos un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas, 2 millones cualitativo, 1,5 millones cuantitativo, lo cual representa prácticamente un cuarto de los hogares en nuestro país. Y esta brecha, este déficit, viene creciendo. O sea, nosotros tenemos hace varios años, hace décadas, políticas de vivienda, pero cuando vamos
a los últimos censos, por lo menos tomando los últimos 3, vemos que la brecha se amplía cada vez más, porque antes veníamos de 2.7 millones, ahora estamos en 3.5 millones. Entonces decimos, bueno, lo primero que nos podemos, la primera conclusión bastante básica es que lo que estamos haciendo no es suficiente, ¿no? Hay que ver además si sirve, pero seguro que suficiente no es. Y cuando vemos, por ejemplo, acá nosotros, en términos de vivienda, existen o existían 2 grandes fideicomisos, que era el Procrear y el Fondo para la Vivienda Social. Y cuando vemos hacia atrás cómo venía siendo la finalización y entrega de viviendas, incluso si nos vamos un poco más atrás, de acá hasta arranca 2016, pero si vamos incluso más atrás, unas 10.000 viviendas por año el Estado Nacional venía entregando, finalizando y entregando, ¿no? O sea, déficit de 3.5 millones, 10.000 viviendas por año, evidentemente a este ritmo no llegamos nunca. Con lo cual, claramente, el camino no es... Me perdí si había una más en el medio. ¿A dónde tengo que señalar? ¿Acá? ¿A la compu? Ahí está. Bueno, claramente y un poco en línea con lo que decía recién José, nosotros entendemos que el Estado Nacional construyendo viviendas no es lo más eficiente y tampoco eficaz. O sea, no es eficiente porque tardamos muchísimo tiempo, nos sale carísimo, y no somos eficaces porque además estamos lejísimos de lograr el objetivo, cada vez más lejos, nos alejamos cada vez más de ese objetivo. Con lo cual creemos, como decía bien José, que acá, como en todo el resto del mundo, el corazón de una política de vivienda tiene que estar en el crédito hipotecario. Más allá que después el Estado, a través de sus distintos instrumentos, organismos y niveles de gobierno, pueda dar respuesta frente a la emergencia, cosa que está muy bien, pero la política de vivienda nacional no puede ser, es casi exclusivamente que el Estado construya viviendas. Vamos a vivienda social, ¿no? Yo les dije, hay dos grandes fondos, o había 2 grandes columnas vertebrales, que una era el Fondo para la Vivienda Social, que además nos encontramos con una enorme discrecionalidad en el reparto de los recursos, en la distribución de los recursos. Entonces, no solamente estamos lejos de cumplir el objetivo cuando uno ve el número global, sino que cuando empezás a hilar finito, te encontrás con una discrecionalidad que no responde a ningún tipo de indicador que permita tener una priorización objetiva de por qué uno construye vivienda en tal lugar y deja de construir en tal otro lugar, ¿no? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires solamente 3 municipios tienen el 30% de todas las viviendas que se están construyendo y financiando con el fondo, con este fondo, ¿no? Con el fideicomiso. Yo siempre doy el ejemplo que vengo de 3 de febrero, ¿no? En 3 de febrero, 18 viviendas sociales, ¿no? Un municipio de 370.000 habitantes, primer cordón del conurbano, con un perfil industrial pyme, clase trabajadora, 18 viviendas sociales. Si nos corremos un poco más al sur, seguimos por el primer cordón del conurbano, nos encontramos con un municipio de similares características en población, territorio y perfil socioeconómico, incluso un poquito más elevado, también industrial y demás, 4.500 viviendas sociales. ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Qué indicador fue que se tomó para que en uno haya 18 viviendas y en el otro 4.500? Nada, el funcionario de turno. Es como que yo ahora que vengo el 3 de febrero ponga 4.500, el foco para construir 4.500 viviendas el 3 de febrero, ¿por qué? Porque yo vengo el 3 de febrero. Entonces, bueno, ese criterio está lejos de ser un criterio objetivo a la hora de distribuir, ¿no? Entonces, no solamente en lo macro los números no dan, sino que cuando vas a lo micro, tampoco los criterios o los indicadores que se utilizan, o no hay indicadores, sino que es muy caprichoso también la distribución de esos recursos, ¿no? Con lo cual nosotros, bueno, acá en lo que hace a vivienda social, esto lo paso rápido, pero empezamos a trabajar en lo que es la priorización de las obras, conveniar con las provincias, acordar qué financiaba la Nación, qué financian las provincias y ahora después les voy a explicar por qué gran parte del hacia adelante pasa del lado de las provincias, ¿no?
básicamente los compromisos que asumen las provincias de los acuerdos que firmamos son el 85% de lo que resta, ¿no? O sea, el 85% de lo que resta lo toman las provincias y el 15% del saldo de obra lo toma la nación, pero el saldo, el promedio de ejecución de estas obras son de un 40%, o sea, sobre un 40% que ya Nación financió, sobre el 60% restante, el 15% lo aporta la Nación y el restante las provincias, con lo cual el promedio termina siendo mitad y mitad, lo que aporta provincias y Nación. Bien. Y este dato para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque en el fondo no es que, bueno, pero ¿qué pasa si en el Fondo para Vivienda Social le transferimos a las provincias el compromiso de ejecución? Entonces la nación que aporta, no hay nada, no hay fondos, no es así. De hecho, el gran problema, creo, uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos es cómo las distintas herramientas que se fueron construyendo a lo largo de los años con buenos propósitos, con buenos objetivos, el problema es que se fueron desvirtuando. Porque en el fondo, vale la redundancia, el Fondo para la Vivienda Social sale como respuesta a la falta de respuesta de otro fondo que fue creado hace 5 décadas atrás, hace más de 50 años, que es el FONAVI. El FONAVI fue creado para exactamente lo mismo que el Fondo de Vivienda Social, que es para la construcción de vivienda social a través de los IPB de las provincias, que son como los organismos naturales para la ejecución de vivienda social, y que fueron creados para eso. ¿Qué pasó a lo largo de los años, sobre todo en el último tiempo? Que el FONAVI, por un lado, fue perdiendo, se fue desvirtuando en cuanto a su uso, o sea, se permitió que un fondo creado con asignación específica para la vivienda se pudiese utilizar para para gasto corriente, para pagar sus salarios, por ejemplo. Al desvirtuarse el objeto del fondo, con el tiempo Nación, sobre todo en los últimos tiempos, empezó a pisar ese fondo, es decir, cada vez que se tenía que actualizar, porque está ligado al impuesto al combustible y se transfiere por coparticipación de manera automática, sin que haya que venir a tocar la puerta de ningún funcionario para pedir permiso, para que le bajen fondos, pero lo que empezó a hacer la Nación fue a pisar esos fondos, es decir, a transferir menos de lo que correspondía. Entonces las provincias empezaron a recibir menos dinero, que además lo usaban, no digo en todos los casos, en muchos casos sí iban para la vivienda, pero en otros muchos casos no. Entonces las provincias empezaron a usar los fondos, se les permitió que lo usen para otra asignación distinta a la vivienda social, la Nación, por ese u otros motivos, empezó a pisar esos fondos y empezó a transferir menos de lo que correspondía, y entonces se crea otro fondo, que es el Fondo para la Vivienda Social, donde ahora ya la discrecionalidad no la tienen las provincias, sino que la tengo yo, Nación, que decido a quién le doy y a quién no le doy. Entonces, un parche va buscando resolver otro parche, y al final vamos creando fondos y fondos y ninguno termina dando una respuesta, porque además cuando uno va, como veíamos al principio, y ve los números, dice, che, pero además de todo esto estamos poniendo un montón de plata y no estamos resolviendo el problema. Esto para que vean FONAVI, porque a veces sucede, ¿no? Lógicamente, esto tiene que ver más con la política, que por ahí las provincias dicen, no, pero no nos están bajando los fondos y demás. Sí, es verdad, vivienda social estamos acordando los números que mostraba recién, pero por FONAVI, que no tiene que venir a golpear ninguna puerta, los valores que se están transfiriendo a las provincias son récord. O sea, el año pasado veníamos de 62.000 millones de pesos. Este año tenemos una proyección, yo incluso creo que se va a superar los 321.000 millones de pesos con inflación a la baja, y el año que viene, con inflación más a la baja, si Dios quiere, van a recibir más de 820.000 millones de pesos de transferencia directa a las provincias para que utilicen en vivienda social. Entonces, que no tienen fondos es relativo, ¿no? Todo el fondo para vivienda social, el presupuesto es de 160.000 millones, o sea, mucho menos de lo que van a recibir por FONAVI. De manera automática, transferencia directa, sin tener que estar golpeando una puerta ni pidiendo permiso a nadie. Lo que tienen que hacer es usarla para lo cual fue creado, ¿no? Entonces, en lo que hace la vivienda social, nosotros lo que queremos es que las herramientas que en su momento fueron creadas con objetivos claros, nobles y demás, tienen que volver a valorizarse, fortalecerse y, por supuesto, condicionarse, es decir, esta plata debe ir a las provincias en tanto y en cuanto se utilicen para lo cual fue creado el fondo, ¿no? Y no para otra cosa. Bien. Y también lo que creemos, esto es importante porque el otro día con una empresa, una constructora de una provincia,
me decía, pues yo le mostraba los números de su provincia, ¿no? El dinero que estaba entrando y que iba a entrar el año que viene de Fonavi, y me decía, pero pasa que no hay ninguna chance que el IPB de mi provincia pueda ejecutar semejante cantidad de dinero. No está preparada la estructura para que ejecute vivienda por esta cantidad de dinero que va a recibir. Y lo que yo le decía es que lo que pasa es que nosotros necesitamos que la provincia no necesariamente vuelque el 100% de los recursos a construir vivienda y que sea de un pequeño estudio de arquitectura o constructora se transforme en algo un poco más grande. No, necesitamos que justamente muchos de esos fondos se orienten en lograr que el crédito sea más accesible. Porque el problema que tenemos hoy, por más que nos encanta que esté surgiendo, estén apareciendo los nuevos créditos hipotecarios, es que es para una base, para una cúpula muy chiquita de arriba de la pirámide. Y necesitamos que eso vaya bajando. Hay 1000 herramientas para que vaya bajando, pero entre otras tenemos estos fondos. Entonces, en realidad lo que nosotros necesitamos es que esto sea multiplicador. El dinero es multiplicador, de hecho, cuando entra en un círculo virtuoso de crédito o de crédito hipotecario, ni hablar cuando arranca con la securitización y demás, que después Santiago también va a hablar de eso, eh, es mucho más multiplicador a que esos fondos vayan directamente y solamente a la construcción de una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, algunos IPB lo están haciendo, están viendo esto, pero nosotros los alentamos y de hecho parte de lo que conversamos ayer en el Consejo Nacional de la Vivienda que se hizo acá, no en este auditorio, esto es hoy, sino en el piso 11, pero parte de lo que estamos empezando a trabajar y armar las mesas técnicas de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Es sacarle más el jugo también a los recursos que tenemos. Procrear, bueno, Procrear es similar, un universo de 17.000 viviendas en ejecución, con un 32% de ejecución promedio. Si tomamos todo el Procrear, solo en 3 municipios tiene el 30% de las viviendas que están en ejecución del Procrear. Casualmente los 3 municipios son también de conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, 3 municipios, 30% de todo el Procrear. De vuelta, la misma discrecionalidad que veíamos en vivienda social se puede encontrar en el Procrear. Y esto, si no me equivoco, es el 42% es el resto del país y todas las otras, del 30 hasta el 16, todas las otras partes de la torta es solo provincia de Buenos Aires. Bueno, acá en el Procrear, lo que también, ustedes no sé si están al tanto, seguramente sí, cuando salió el DNU, el mismo día que se había publicado el DNU, con las nuevas herramientas orientadas al crédito hipotecario, que lo que busca es sobre todo impulsar lo nuevo, sale también un DNU que disuelve el fondo fiduciario del Procrear, pero lo que estamos trabajando hoy es no en dejar 17.000 viviendas sin terminar, sino en esquemas de cofinanciamiento, de transferencia o de incluso subasta, en algunos casos donde ya el sector privado sabemos y ha expresado interés en invertir, ¿no? Después un dato de color, que está bueno también porque para mí muestra un poco qué es esto que dice créditos para la construcción. Nosotros también cuando llegamos nos encontramos con una demanda de 2.500 beneficiarios de créditos hipotecarios a tasa cero que se entregaron el año pasado, entre octubre y noviembre del año pasado se entregó el anticipo de esos créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, también uno dice, bueno, a ver, entre octubre y noviembre, ¿no? Pleno periodo electoral, con el nivel de inflación que todos sabemos que teníamos, salir a regalar 2.500 créditos, porque fue regalar, a tasa cero, ¿qué impacto puede tener eso más que simplemente que salga, que sea un acto? A ver, desde mi punto de vista es un acto puramente de campaña, porque tiene cero impacto y estamos regalando 10 millones de pesos por persona, que además nadie se hace su casa con 10 millones de pesos. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos. Digo, esto no es una política de vivienda ni de crédito hipotecario, que el Estado salga a regalar, en el contexto que les acabo de decir, 10 millones de pesos a cada persona para que se haga su vivienda, a tasa cero. Es ridículo, ¿no? Entonces, lógicamente, esta gente había recibido un tercio, había recibido 3 millones promedio cada uno por anticipo, entonces, cuando nosotros llegamos, estaban reclamando los primeros desembolsos, ¿no? Primero y segundo desembolso, para lo cual además tampoco la plata estaba.
y tampoco nos parece algo prioritario, con lo cual la propuesta que llevamos acá adelante fue transformar estos créditos hipotecarios en créditos personales para liberar a la gente de la hipoteca y que puedan eventualmente acceder a un crédito hipotecario de los que hoy existen o a futuro. No continuar con el crédito, pero sí sostener todo el crédito personal, lo que se le había otorgado, que lo pudiesen devolver dentro de 6 meses, con una prórroga de 6 meses, y devolverlo en las mismas condiciones que lo habían adquirido, ¿no? Pero como crédito personal, no como un crédito hipotecario. Al día de hoy ya el 70% adhirió a la propuesta. Pero bueno, digo, esas cosas, y en general, el Procrear, ustedes ¿saben cuántas viviendas el Procrear en su existencia entregó por año? 1.700. O sea, todo el Procrear que yo estuve y lo vi en su nacimiento y me pareció muy bueno porque era la idea de justamente apalancar el crédito hipotecario, teniendo algún grado de subsidio y demás. Después se fue nuevamente, como tantas otras cosas, desvirtuando y se dedicó casi exclusivamente a la construcción de las viviendas. Bueno, terminó entregando 1.700 viviendas por año. Eso fue el gran logro del Procrear. Entonces, es verdad, había un sistema de sorteo, tipo lotería, uno lo ganaba. Yo conozco gente que lo ganó, gente que incluso lo ganó para mí sin necesitarlo, que por ahí se agrandó su casa, tiene una casa de 300 metros cuadrados y por ahí podía hacerlo de otra forma, pero bueno, lo logró a través del Procrear y en el fondo era eso, era una lotería. Entonces, en la lotería, que si todos compramos un boleto de lotería, todos tenemos la sensación que podemos ganar. Si está bueno esto, pero de todos los que podemos ganar, ganan 2 nada más. Bueno, y yo me voy con la sensación de que en algún momento me puede llegar a tocar a mí también. Entonces, en el fondo es más una sensación de acceso que un acceso real, porque 1.700 viviendas por año no es un acceso real de los 3.5 millones, de 3.5 millones de déficit. No es real. Ahora, te da la sensación de que algún día te puede llegar a tocar a vos y buenísimo, ganaste la lotería, te ganaste el Procrear, fantástico. Pero no es una política, a mi modo de ver, universal de acceso a la vivienda. No, es casi una política de suerte de acceso a la vivienda. Si tenés suerte y lo ganaste, buenísimo. Vas a tener acceso a agrandar o a hacer tu vivienda. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Que esto me parece que es lo más interesante, pero quería ponerlos en contexto de por qué. También es importante, en Argentina no tenemos mucha cultura de evaluación de políticas públicas. En general, lo que se hace es, hacemos más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hagamos más recursos, reorientemos, bueno, me parece que por momentos hay que hacer un corte y decir, che, ¿no será que hay que reorientar la política de vivienda? Lo primero, crédito hipotecario, ¿no? Como decíamos antes, nosotros creemos que el corazón de una política de vivienda pasa por el crédito hipotecario, más allá que sostenemos que hay que fortalecer, como decía antes, el FONAVI, que los IPB tienen que tener un rol no solamente de construir viviendas, sino de hacer más accesible el crédito a la vivienda, hipotecario, etc. Ahora, si uno ve en la historia, por lo menos en los últimos 20 y pico de años del crédito hipotecario en nuestro país, es lastimoso. Por lo menos en los últimos 20 años, hemos estado por abajo del 2% del PBI, ¿no? Mientras otros países, Brasil 10%, Chile, bueno, Chile 20, 25%. Y en el último tiempo por debajo del 1% del PBI. O sea, no existe el crédito hipotecario en nuestro país. Acá le voy a pedir a Santiago que ya nos amplifique un poco más respecto del DNU. ¿Qué es lo que nosotros, te hago una intro y te dejo, Santi? ¿Qué es lo que nosotros entonces dijimos o pensamos cuando comenzamos a trabajar este DNU de herramientas para el crédito hipotecario? Bueno, primero, entendemos que la política número 1, como les decía, de crédito de vivienda es el crédito hipotecario. 2, cuando hubo un pequeño crecimiento del crédito hipotecario hace pocos años atrás, 2018, 2018, 19, que aparecieron los créditos UBA y demás, estuvo muy bueno, pero tuvo un gran problema, que es que prácticamente todo fue al usado, con lo cual hubo crédito hipotecario, impactó sobre todo sobre el usado, no tanto sobre la nueva vivienda. Eso en algún momento la demanda te va creciendo, pero la oferta sigue siendo la misma, el precio sube. Entonces, si bien vos lograste hacer una política de mayor accesibilidad a través del crédito, cada vez te queda más lejos el valor, el monto de la propiedad. Entonces, está bien, tengo un crédito, pero
pero se me está haciendo cada vez me cuesta más por lo caro que me empieza a salir. Entonces no termina de ser una solución completa. Entonces, un poco lo que empezamos a trabajar es de qué manera logramos que en nuestro país el crédito vaya no solo orientado al usado y demás, sino sobre todo a lo no escriturado, que es mucho, hay 1.3 millones de viviendas no escrituradas, terminadas, con gente viviendo, que es tuya, tenés hijos, todo, pero no es tuya. El Estado dice que no es tuya porque no hiciste los trámites y la burocracia estatal puede estar 10 o 15 años para poder tener tu escritura. Entonces, hay 1.3 millones de viviendas que están en esa situación, 500.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, de no escrituradas, terminadas no escrituradas. No podés sacar un crédito, no podés hipotecarla, nada, porque no te la reconoce el Estado como tuya. Y después ni hablar respecto de la nueva vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar nueva vivienda y apalancarnos en el crédito hipotecario para lo que es la nueva vivienda? Y en esa línea fue que comenzamos a trabajar en estas herramientas, y ahora sí que le paso la palabra a Santiago. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien decía Rocco recién, lo que nos motivó a trabajar sobre estas herramientas era ganarle ese segmento que no estaba cubierto por los créditos hipotecarios incipientes de este año, ¿no? Que iban a lo terminado, lo usado, lo ya escriturado. Esto no es algo que lo generamos nosotros desde acá, de la Secretaría. Simplemente lo que hicimos fue levantar una serie de requerimientos y de planteos que venía haciendo el sector, a través de las distintas cámaras, de CEDU, Marco, inclusive ADEVA y otros sectores, en función de lo que recabamos cuando arribamos a la gestión, es que nos pusimos a trabajar sobre un decreto con estas herramientas que les vamos a contar ahora brevemente y con otras varias más que fueron quedando en el camino por esa charla que también tuvimos con los distintos actores para que lo que finalmente saliera en el decreto que teníamos pensado haya sido mirado, observado, trabajado y aceptado por todos los actores de modo tal de que sea utilizado. Porque sacar algo que no tiene sentido, que solamente es una palabra escrita muerta, no era la idea. La idea es que esto que ahora les voy a contar funcione. En este decreto, como bien decía Rodrigo, iba al sector de lo nuevo o lo terminado sin escrituras por la problemática esta de la subdivisión en las distintas jurisdicciones, ¿no? Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, Córdoba y un montón. Justo ayer hablaba Rodrigo del Consejo, de la Asamblea del Consejo. En todas las jurisdicciones provinciales tienen la misma problemática, con más o menos procedimientos, pero es similar. Las herramientas que trabajamos en el decreto son herramientas que ya existen en el Código Civil, ya existían en el Código Civil. De hecho, tanto el derecho de superficie como la hipoteca visible ya estaban fijadas y plasmadas en el Código. Lo primero que pensamos nosotros es cómo hacemos para robustecer y para que sean utilizadas, porque muchas veces ocurre que tenemos herramientas dadas, pero por diversos motivos no son utilizadas, por un tema cultural o por un tema de tiempo, o básicamente por la realidad de la macro. Es decir, acordémonos que sin una macroeconomía ordenada, el crédito hipotecario es inexistente, es decir, no hay herramienta posible para que haya financiamiento si la macro no está ordenada. Entonces, con el advenimiento de este orden macroeconómico, la idea es no solo fomentar los créditos hipotecarios tradicionales, sino salir a buscar las otras herramientas, teniendo en cuenta también antecedentes de otros países y también algunas cuestiones que se vienen plasmando en algunos eventos jurídicos. Justamente cuando veníamos trabajando sobre estas herramientas hace un par de meses, se hizo un congreso de derechos civiles en
acá en Buenos Aires, donde vienen los grandes doctrinarios, los juristas reconocidos, a hablar de distintos temas y plantean algunas conclusiones, ¿no? Una de ellas fue, a través de la modificación del Código Civil en el 2015, que se le da al derecho de superficie hipotecable la posibilidad de ser utilizado para todo lo que es la generación de productos inmobiliarios, y eso no fue utilizado, entonces se le remarca como herramienta útil para el desarrollo inmobiliario. Eso, la verdad que para nosotros fue un espaldarazo porque lo veníamos planteando en conjunto con las distintas cámaras, sobre todo partiendo de la idea de la hipoteca de bien futuro de Perú, ¿no? Es decir, nosotros lo que se nos planteaban los actores era, che, tenemos que ir a la hipoteca de bien futuro por la problemática que tenemos de subdivisión y porque eso va a fomentar la generación de nuevos productos, sobre todo esto último. Cuando empezamos a estudiar esto y empezamos a hablar también con el sector de los registros y los escribanos, nos mostraron, justo en el colegio de escribanos, la utilidad que tiene la superficie hipotecable y cómo se puede asimilar a algo muy similar, que es la hipoteca de bien futuro. Para nosotros la superficie hipotecable es la hipoteca de bien futuro en el sentido práctico de la utilización que se le podría dar. Con lo cual, lo que se hizo con respecto a esto es realzar estas herramientas, robustecerlas y darles un marco de la utilidad a la que le queremos dar, que tiene que ver con, en el caso de la superficie, que es un derecho temporal, combinarlo con un cierre, una extinción que implique el otorgamiento del dominio al superficiario, es decir, a quien es adquirente de ese bien futuro, durante el periodo del proceso entre que se le promete el futuro bien y lo adquiere finalmente, está la superficie para que pueda ser hipotecable, pueda ser financiable por un banco, y finalmente acaece el dominio, con lo cual durante un tiempo se utiliza para el financiamiento y finalmente lo que ocurre es el dominio, de modo tal de que el banco que financia tiene la certeza, o va a tener la certeza, de que efectivamente va a tener un derecho de superficie sobre el bien adquirido por quien toma el préstamo y va a tener un derecho de dominio una vez que el desarrollador de turno le termine el proceso de subdivisión. Eso con respecto a lo que es el derecho de superficie hipotecable. Después fomentamos el registro de boletos públicos, el registro en los registros públicos, el registro de boletos en los registros públicos. Si bien en el 2018 se había emitido un decreto que validaba la registración de estos derechos personales para darle trazabilidad legal y para darle más seguridad a los bancos de que durante un periodo previo a la escritura iba a existir un control de legalidad que permitía saber al banco con seguridad quién es el vendedor, quién es el comprador y cómo es la trazabilidad legal de ese boleto. Eso no llegó a funcionar porque existían requisitos ineludibles, uno de los cuales fue el seguro de caución que establecía el artículo 2071 del Código Civil, el seguro de caución de la prehorizontalidad. Este seguro de caución, en el 2015, con la modificación del Código, se trajeron cosas buenas y cosas no tan buenas. Quizás con un sentido honorable, porque se buscaba proteger al consumidor, es decir, de alguna posible estafa de algún desarrollador. Lo que pasa es que con esa mirada, lo único que se logró es fijar un seguro de caución por el 100% de todo el desarrollo en cuestión, con más costas, intereses y lo que fuera. Lo que se logró con esa certeza segura es que no exista. Es decir, no existía ese seguro, los desarrolladores no lo tomaban, las aseguradoras no lo emitían porque es económicamente inviable, es decir, es algo que sería en otro mundo, digamos.
Por lo tanto, lo que se buscó es dejar sin efecto la obligatoriedad de ese seguro. ¿Y por qué remarco dejar sin efecto la obligatoriedad? Porque nosotros creemos que un banco, según el track record de cualquier desarrollador, podría exigir al desarrollador para cubrir un porcentaje de un seguro de caución, pero no el 100%, un 20%, un 30% si fuera, y en eso sí se debe trabajar, y justamente también establecimos en el decreto la necesidad de trabajar junto a la Superintendencia de Seguros en la creación de este seguro y otros seguros más que están relacionados con la generación de créditos. Con esta eliminación se logra la posibilidad de que los registros públicos eliminen ese requisito de prehorizontalidad y se pueda registrar con algunos hitos o términos, los que establece el Código Civil, de control de legalidad, de revisión de firmas, de constatación de personas, etcétera, todas las cuestiones notariales básicas que se deben revisar según el 1170 del Código Civil. En forma complementaria, trabajando con la gente de la Comisión Nacional de Valores, en reuniones que mantuvimos junto también con el Banco Central y junto también con muchos bancos, banca privada, que tuvimos diversas reuniones donde proponíamos estas herramientas para que opinen y para que, de hecho, una de las herramientas que habíamos planteado nosotros era la subrogación de crédito, que era bastante innovadora, muy interesante, que se utiliza en España y que lo interesante era, en una situación de créditos hipotecarios masivos, que el tomador del crédito podía mutar de banco en el caso de que logre una misma línea de crédito con un beneficio mayor, con una tasa menor o lo que fuera. Entonces, obligar a los bancos a competir entre ellos y lo que se generaba era una competencia virtuosa. Los bancos, con mucha razonabilidad, lo que nos transmitían era: estamos largando recién con los créditos, esperemos un poco para la subrogación porque esto puede llegar a atentar contra lo que viene después, que es la liquidez de los bancos, la securitización de los créditos hipotecarios. Para securitizar los créditos, las carteras tienen que estar prolijas, y si generamos una competencia entre bancos, esa precancelación anticipada, etcétera, generaba algunos cuestionamientos que preferimos dejarla para más adelante, cuando tengamos un país al 5% de créditos en relación con PBI, no el 0,4 como teníamos el año pasado. Así que finalmente, bueno, eso contándole la participación de los bancos y las idas y vueltas que tuvimos. Con respecto a los boletos privados, la idea de generar registros privados de boletos con CNB, es decir, que va a ser quien determine quiénes van a ser los registradores de estos boletos, con una reglamentación que nosotros vamos a emitir en breve. La idea de los registros privados es complementaria de los públicos, es decir, según las jurisdicciones, por lo que teníamos en aquel 2018 cuando se emitió el decreto, algunas jurisdicciones receptaban la registración de boletos y otras, depende de la provincia, por cuestiones ideológicas, burocráticas, lo que fuera, no tomaban el registro de boletos. Entonces, la idea de los registros privados complementarios es que cubran esa fase. Es decir, nosotros siempre nos paramos en los pies del banco. Es decir, ¿qué seguridades le podemos agregar al banco para que preste para la generación de lo nuevo? Esa fue la mirada del decreto, ¿no? Más allá de las cuestiones jurídicas que se pueden ir dando. Entonces, de cara hacia eso, en una jurisdicción donde no se registran los boletos, bueno, va a haber un registro serio, complementario, en forma privado, anotado en un registro de CNB, que va a cumplir con los mismos requisitos del Código Civil y que va a complementar. Entonces el banco va a poder tener la certeza de esa cadena de boletos, o de esa originación o de ese control de legalidad de los boletos. Obviamente, por una cuestión de no vulnerar la Ley Nacional de Registros, estos registros privados tienen que informar también a los registros públicos, más allá de que después los registros públicos no hagan nada con esa información, pero
eso, algo de lo que está previsto, porque lo aclaro a esto, porque tuvo algunos cuestionamientos jurídicos. Después, la hipoteca divisible. Como decía hace un rato, esto ya estaba previsto, la divisibilidad de los créditos está previsto en el código. Lo que nosotros quisimos con esto es traer la herramienta y que sea utilizada. Nosotros le vemos una utilidad espectacular. ¿Por qué? Porque esto generaría una dinámica y un ahorro de costos tremendo. Vamos al caso hipotético. Un desarrollador toma un crédito puente, pero ya desde el vamos acuerda la divisibilidad de ese crédito con el banco. Entonces, el banco, sabiendo que esto va a una securitización o a una división natural, empieza a calificar a los adquirentes por boleto, con el registro de boleto, sabiendo que las condiciones de financiamiento que les va a otorgar van a generar al momento de la terminación del proyecto una división de ese crédito original en tantos fracciones como unidades haya. Esa es la idea básica. Después se complejiza un poco cuando uno se pone a escribir y con el ida y vuelta que tuvimos con los bancos lo fuimos aclarando de, bueno, en este primer tramo el crédito tiene algunos condicionamientos, se tiene que prever en el segundo tramo diferentes tasas y condicionamientos. Eso es lo que estamos trabajando en la reglamentación y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en la línea que tienen que armar los bancos en estas charlas que estamos teniendo hoy con los bancos del post-decreto, ¿no? Esa es la divisibilidad. Una cosa que antes de seguir con la última parte del decreto, algo muy importante que quiero destacar es, en esta generación de lo nuevo, no solo es para generar productos a tontas y a locas, sino que esto también tiene un efecto interesante, que si el día de mañana los bancos se animan y se empiezan a utilizar estas herramientas, lo que va a generar es que se va a democratizar el acceso a las viviendas nuevas. Se va a generar un impulso al pozo, digamos, a la generación de nuevos productos. ¿Por qué? Porque hoy un desarrollador que quiere realizar o que quiere ejecutar un proyecto al pozo tiene inversores calificados, inversores de patrimonio grande. ¿Por qué? Porque tiene que financiar naturalmente hoy en los últimos años, los últimos 20 años, hago algún caso puntual de financiamiento, los desarrolladores se financian con inversores. Por lo tanto, esos inversores son de mucha plata. Lo que se busca con esto es que el inversor sea un ciudadano de a pie, digamos, un tipo que pueda financiarse a 20 años para poder poner una ficha en la generación de un nuevo producto. Es decir, tener un departamento al pozo o tener un lote al pozo, acceder pagándolo en 20 años. Esa es la idea futura de la utilización de este proyecto. Y ni hablar el efecto que genera en la construcción, en todo el derrame de la actividad que genera la construcción y en la masividad de acceso, ¿no?, a la vivienda. Después, por último, y nos parece importante también, se estableció en la última parte del articulado del decreto algunos puntos que tienen que ver con la armonización de normas, con la desburocratización. Es decir, por un lado nosotros decimos tenemos que traer la solución a aquellos, primero, para la generación de lo nuevo y aquellos que no acceden a la escritura, que son titulares por boleto, pero por procesos burocráticos X en cada jurisdicción no acceden a la escritura. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese acceso a la escritura, el proceso de jurisdicción, sea más eficiente y rápido en las distintas jurisdicciones? Bueno, pongámonos a trabajar en algún reglamento básico, porque ¿qué fue lo que pasó en el transcurso de la historia con respecto a los procesos de jurisdicción? Algunas cuestiones son importantes, como el estudio de impacto ambiental y el proyecto urbanístico, ¿no? Son los ejes de un proceso de jurisdicción. Ahora, después hay millones de hitos adicionales que se fueron agregando a nivel municipal, a nivel provincial,
que hacen que esto, o a nivel catastral, que hacen que esto sea kafkiano directamente. Entonces, la idea es volver a lo básico, volver al principio de este y decir, che, bueno, ¿cuáles son los pilares importantes que tenemos que tener en cuenta? El resto, pasémoslo de la otra línea. Una vez que esté escriturado, el desarrollador que siga cumpliendo con el resto de los requisitos, que por ahí son importantes a nivel municipal, a nivel tasas, a nivel catastro, lo que fuera. Que cumpla con lo básico y que el resto lo haga después, que se quede con el compromiso de... Porque si no, de este otro modo, lo que estamos generando es un perjuicio al tomador, a ese futuro adquirente, tomador potencial de un crédito. También, otro de los temas que referimos tiene que ver con la aplicación misma de estas propuestas, de estas herramientas. Es decir, hoy sabemos que todo lo nuevo, más allá de que estaba en el código, porque muchos juristas que hoy salen a escribir y de laboratorio y que dicen, che, pero esto ya estaba, esto no sirve, o esto nadie lo usó nunca. Sí, correcto, es así. Bueno, culturalmente cuando uno levanta algo nuevo, algo en desuso, tiene que vencer esa resistencia. Bueno, la idea es que esto termine en concretarse, termine en que sea utilizable. Lo que nosotros plasmamos acá tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer en el marco del Consejo Nacional de Vivienda con el resto de las provincias, con los registros de cada provincia, con las reglamentaciones adicionales que haya que sacar, aunque sean quizás innecesarias, pero por lo menos para seguir mostrando que logramos que el presidente de la Nación diga, estas herramientas sirven, las visualice y marque el norte. Bueno, de aquí para adelante viene un trabajo donde tenemos que armar con los bancos, con los desarrolladores, mesas de trabajo para empezar a hacer que esto sea utilizable, para vencer esa resistencia natural al cambio que tenemos todos en general. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. A ver, les paso dos ejemplos de la casuística de lo que podría hacerse con estas herramientas. La verdad es que las combinaciones son múltiples. Lo que nosotros tratamos de plasmar, esto fue lo que les presentamos a los bancos cuando tuvimos esas reuniones previas a la emisión del decreto, para mostrarles la utilidad de la misma, y lo que nosotros expresamos en esta casuística era lo más conservador que teníamos para que tengan una mirada positiva, porque la verdad que en la mirada del banco lo más natural es que vayan a lo cómodo, a lo que ya está. Hoy tenemos un mercado, todavía no está cubierta la demanda, vayamos ahí. Bueno, les voy a contar dos casos puntuales de utilización de las herramientas, combinadas los boletos con la superficie y los boletos con el registro de boletos de la superficie y el registro de boletos con hipoteca divisible. En este caso, hablamos del derecho de superficie. Lo que presentamos siempre para la generación de nuevos productos, una primera etapa donde todavía el proyecto es incipiente, no existe, no se metió un ladrillo. En esa primera etapa, el banco presta contra una prenda. Cuando los adquirentes suscriben con el desarrollador, hay un acuerdo marco entre el desarrollador y el banco. El banco le presta a cada uno de los boletistas, de los adquirentes, y financia contra un crédito, una etapa, digamos, en realidad es toda una etapa con dos garantías diferentes. La primera etapa con una prenda, de modo tal de que si el adquirente no cumple, es fácil la ejecución, porque ejecuta el documento. La prenda va hacia el documento, lo ejecutas rápido y no hay que sacar a nadie de la casa, porque todavía no existe la casa. Al momento de la posesión, el beneficiario, el adquirente, toma la posesión del inmueble, y ahí es donde nosotros planteamos, y que ya también tiene que estar acordado desde el inicio, la utilización de la superficie hipotecable, hasta el final, que es el otorgamiento del dominio. Pero en ese transcurso donde el adquirente ya toma posesión de la casa, el banco va a tener una garantía adicional ejecutable, como la misma hipoteca tradicional, para poder lograr el financiamiento con la seguridad jurídica que corresponde. Este es
casos. Y esta es la hipoteca divisible, que creo que se las expliqué hace un ratito para ser breve. Tenía que ver con un crédito puente donde ya se pactaba la divisibilidad y finalmente cuando se termina o por una combinación más compleja de división de hipoteca divisible sobre superficie si es que no está terminada su división o sobre dominio pleno. También se podría utilizar eso. Finalmente, y conceptualmente les cuento en qué vamos a seguir trabajando, cuál es la idea de la política de vivienda, cuáles son los ejes futuros. Tiene que ver con el rediseño de la política de vivienda en lo que acabamos de contar, lo que contó Rodrigo hace un ratito, de la mirada hacia el financiamiento, hacia el crédito, sin olvidarnos de lo social que tiene que ver con el fortalecimiento de FONAVI a través de las provincias y en el marco del Consejo. Por eso hablamos de articulación interjurisdiccional y haciendo foco en el financiamiento. Estamos trabajando ya con equipos en la promoción de oferta mediante incentivos fiscales para la generación de nuevos productos. Tenemos ya gente pensando de qué modo podemos llevar propuestas al ministro para la generación de estos productos. Estamos trabajando y lo habíamos planteado inicialmente también el fondo de garantía para la demanda, para la oferta. También habíamos pensado en el fondo compensador, que todavía no está descartado para nada. Obviamente en el mercado de capitales, eso también está expresado en el mismo decreto, hablando de la securitización de las letras y demás. El hecho de, no es casualidad de que CNB sea quien registre los boletos, quien pueda definir quiénes son los registradores de boletos. Tiene que ver con un futuro de securitización de los boletos, ¿sí? Siendo CNB quien está al día con lo que debe ser el fomento del mercado de capitales, nos pareció que era importante que intervenga en la registración de boletos. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y la planificación de uso de suelo, que creemos que es muy importante por todas las consecuencias que tiene a nivel territorial, es decir, más allá de que son facultad de los municipios y provincias, es importante desde Nación tener una mirada sobre el territorio para también generar promoción de zonas o diferentes planteos que den un lineamiento para el acceso a vivienda. Y lo dejamos acá. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Rodrigo. Rodrigo se tiene que retirar, así que bueno, no sé si querés decir unas palabras. No, simplemente nada, les pido disculpas que tengo que ver justo también otro compromiso, me tengo que ir antes, pero bueno, quedan en buenas manos. Gracias de vuelta por la invitación, gracias por estar hoy acá y a disposición para seguir trabajando juntos. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. Bueno, seguimos un ratito más. Acá tienen un QR, ese QR es como para que ustedes ingresen y directamente hagan las preguntas. Esto lo va a comunicar con un sistema como para que puedan directamente hacer las preguntas y después, de una manera prolija, podamos transmitir esas preguntas, ¿sí? Para que sean contestadas hacia el final. Así que bueno, ahora gracias Santiago, si querés ponete cómodo porque ahora los voy a aburrir yo un poquito para cerrar. Lo mío tiene que ver más que nada con tratar de exponer un poco los números, los datos de dónde estamos en este momento. Justamente acá lo titulaba esto como hacia un mercado del crédito hipotecario, porque realmente todavía no podemos decir que estamos inmersos de lleno ya en un mercado con esta herramienta de crédito hipotecario funcionando a pleno. Por el contrario, yo diría que
ni camina todavía, recién empieza a gatear. Entonces, veamos, ¿no?, dónde estamos para también saber hacia dónde podemos ir y a qué tendemos que aspirar. Para esto voy a recurrir a algunos datos, en principio, sobre hipotecas y hipotecas UBA. ¿Qué pasó con esto, no? Porque sobre esto se ha hablado mucho y a veces ha afirmado cosas sin el fundamento necesario. Entonces vamos a recurrir a datos, a números y a fuentes concretas para ver y revisar qué pasó sobre un anterior ciclo de hipotecas UBA. Vamos a ver también con datos en qué momento estamos hoy en cuanto a compraventas e hipotecas y también establecer cómo es esta relación tan importante, fundamental, entre precios de los inmuebles, los ingresos y cómo eso determina obviamente la accesibilidad a ese mercado de créditos. En principio, esto es una obviedad, es sentido común, pero me parece que es siempre importante remarcarlo. Y en esto me hago eco a lo que se decía, no es que las cosas no existan, las herramientas no estén disponibles, a veces no se usan y es necesario justamente remarcarlas, de que existen, de que están a disposición y de cómo tienen que utilizarse. El mercado realmente hace prácticamente 20 años, un poco más todavía, salvo con la breve interrupción, si se quiere, del periodo 2016 a 2019, con créditos UBA, se financió ¿de qué manera? Como lo ven en el ciclo de arriba, ¿no? El excedente de pesos, reserva de valor a dónde va, un mercado, un esquema, si se quiere, desde el punto de vista del financiamiento y de la cultura, ¿no?, financiera, muy primitivo. Lo que me sobran pesos, voy a un activo, otro activo monetario que, digamos, me resguarda el valor de esos pesos a futuro, o sea, voy a dólares. Del dólar voy a una caja de seguridad o al colchón, que siempre se lo refiere al colchón. Y una vez que ese colchón rebalsa o esa caja de seguridad ya no alcanza, hay que pasar a otra, ¿a dónde va? A la vivienda, al inmueble. Esto, nos guste, no, se puede rebatir o no, este es el circuito que financió la construcción y el acceso a la vivienda y la compra de vivienda en el mercado inmobiliario en los últimos años. Y el otro, el de abajo, muy resumido, porque en esto están todos esos mecanismos intermedios a los que se refirió Santiago, ¿no?, con la plata que no vaya directamente a la construcción, sino a través de reseguros, reaseguros, apalancamientos, y multiplicarlo de otra manera. ¿Cómo es en cualquier país desarrollado que tiene crédito hipotecario como para que la gente con un ingreso medio pueda acceder a comprar la vivienda? La plata que sobra en general queda en los bancos la colocan, los bancos justamente apalancan créditos hipotecarios, la gente va, compra crédito hipotecario y no solo va y le da a la gente para que compre crédito hipotecario, sino que obviamente apalanca el desarrollo. O sea, las construcciones se dan con crédito hipotecario, a su vez después se securitiza, todo esto se multiplica, o sea, es un circuito permanente, un círculo virtuoso que hace crecer la torre. Y así se fomenta el mercado de vivienda. ¿Y por qué cifras tan bajas en la Argentina de crédito hipotecario? ¿Y por qué hay también, como mencionaba Santiago, una cuestión macroeconómica del fondo? ¿Sí? La moneda. ¿Cuáles son las funciones de la moneda? Básica, elemental, que sirva como medio de pago, como unidad de cuenta y reserva de valor.
Revisemos el peso, si funcionó de eso. Obvio, nosotros vivimos acá, sabemos que no. Como medio de pago se utiliza únicamente el peso para las transacciones diarias, pagar un café, comprar en la verdulería, los gastos diarios, el súper, pero después transacciones importantes, como obviamente tiene que ser, como lo es, porque es un bien de alto valor, un inmueble, se recurrió al dólar. También se recurre en el mercado de los autos, en otro tipo, para medir una inversión se la fija, ¿sí? También como unidad de cuenta en términos de dólar. Nadie lo ha tomado al peso como unidad de cuenta. El mercado inmobiliario desde ya tiene asimilado como moneda el dólar en Argentina. ¿Desde cuántos años hace de eso? Y de reserva de valor ni que hablar. El peso no existe. ¿En qué se piensa? En dólar, otro activo, y de esto lo capitalizó justamente el real estate y la inversión inmobiliaria. Esta falta de confianza en la moneda fue lo que lo supo capitalizar. Pero siempre muy reducido. ¿Pero qué hicieron? Vamos a ver otras experiencias, porque decimos, bueno, nosotros tenemos una cuestión estructural de inflación. La verdad que eso es al contrario. Los últimos periodos, bueno, desde que yo tengo 64 años, y desde que me acuerdo que yo chico, mi mamá se quejaba de cómo aumentaban los precios. Y bueno, salvo determinados periodos muy cortos, siempre dentro de estos 64 años, hubo periodos más con inflación que con estabilidad. No somos únicos en este tema, pero sí creo que, no sé si somos los que a lo largo del tiempo lo sostuvimos por más años. Pero, por ejemplo, hay otras experiencias en mercados con inflación que hicieron, por ejemplo, Chile, la UEF. La UEF no es reciente, sino que define la década del 60, perdón, y lo establecieron en un momento de alta inflación. Incluso desde el momento que la pusieron en funcionamiento, la inflación creció más y soportó periodos de inflación, esta es la gráfica a la izquierda que ustedes ven, que llegó hasta el 500%. Hubo 7 años consecutivos de inflación superiores, altísimas, ¿sí? Altísimas, del 100, por encima del 100, 200, 300, y la sostuvieron. Hoy en día, fíjense en la inflación que tienen, ¿no? Por ahí abajo. Sin embargo, todo el mundo habla en UEFs. En Chile, cuando alguien pregunta por el valor de una propiedad, no hablan ni en pesos chilenos, ni en dólar, ni nada. Todos lo refieren a UEF. Incluso un alquiler se fija en UEF. La moneda, la unidad de cuenta que adoptó el mercado y la independizó, no fue el dólar, fue la UEF. Lo mismo, por ejemplo, en Colombia, la unidad de valor real. Y eso también lo aplicaron por una economía con inflación, aunque con menores inflaciones. Y nosotros también tuvimos nuestra breve experiencia de una unidad de cuenta, la unidad de cuenta UVA, que nació allá, le dio nacimiento en el ciclo Federico Sturzenegger, ¿sí? en el Banco Central, allá por abril del 2016, inició, fíjense ustedes, acá está la gráfica de lo que sucedió mientras que eso funcionó. Digamos, como fue el arranque, pero en todo ese periodo se dieron casi 113.000 créditos hipotecarios UVA. 112.795 créditos hipotecarios UVA. Y la mayoría de estos, el 80%, concentrados en lo que fue 2017 y parte el primer trimestre, a lo sumo hasta abril del 2018. O sea, en el término prácticamente de un año y medio, ¿sí? Se logró dar el 80% de esta cifra. Y veamos qué sucedió con los datos.
¿qué pasó con el crédito UVA después de lo que se podría denominar la tormenta perfecta? No sé si fue la tormenta perfecta, ¿qué? Pero sí que hemos sufrido un tifón, Dana, todo, todas las, como se lo pueda nombrar, ¿no? Porque hemos tenido dentro de ese periodo posterior al 2019 altísimas inflaciones, devaluaciones del, no sé ya cómo en porcentaje ponerlo, porque de 60 a 40 pesos el dólar a haber llegado a 1.300, recesión, cierre total de la economía. Y revisemos qué pasó, si vamos a los números concretos del Banco Central, lo que ven en la parte izquierda superior es de ratio de irregularidad del crédito del sector privado. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, la línea ahí no se distingue muy bien, pero la más baja para familias es la del crédito hipotecario. El crédito hipotecario en general. Y acá vemos, ampliado, también la fuente es el Banco Central, el ratio de irregularidad de los créditos con garantía hipotecaria de UVA. Es el 1%. Fuente oficial, el Banco Central, ¿sí? Que es la entidad reguladora de todo el sistema financiero argentino, que los controla, la cual le tienen que informar la calidad de sus carteras. El 1% es la más baja en cuanto a familias, por debajo, ¿sí? De personales, de garantía prendaria y de otros, no sé qué significará otros, pero de otros también. O sea, el 1%. Entonces, si llevamos el 1%, es una cuenta sencilla, almaceneros, lo que sea, es una cuenta de sentido común. El 1% sobre los 112.795 créditos otorgados, los que están en situación irregular, o que deberían estar en base a estos datos en situación irregular, son 1.128. Entonces, en vez de destacar, ¿sí?, esos 1.118, ese 1%, yo creo que deberíamos quedarnos con el 99% y con 111.667 que continúan en situaciones regulares, que siguen pagando, que pudieron tener acceso a la compra de la vivienda, ¿sí? Que hoy, que dejaron de ser, tal vez muchos de ellos, inquilinos y que compraron su propiedad, y no poner el foco en esos 1.100, en ese 1%. O sea, ¿qué quiere decir? El sistema está comprobado que soportó, que aguantó, y aguantó todas estas inclemencias macroeconómicas. Entonces, ¿qué esperar dentro de una economía que va a tender a esas inconsistencias macroeconómicas y que está demostrando tratar de reorientarlas, de adecuarlas, de llevarlas a la racionalidad? ¿Dónde estuvimos, dónde venimos, de dónde estamos? ¿Sí? Podríamos empezar a dónde estamos hoy, pero es importante ver la historia, ¿no? Estos son los datos de escrituras de la Ciudad de Buenos Aires. Es el dato, el número concreto, objetivo de cuántas propiedades se venden. Fíjense dónde estamos parados, ¿no? Lo último, ¿cuál es este dato? Para llegar a un número similar, tenemos que retrotraernos a antes de abril del 2018, con crédito hipotecario, para llegar ya al número que tenemos actualmente, en octubre, el último dato, sabemos de octubre, tenemos que retrotraernos a abril con ya un crédito hipotecario funcionando después de un año y medio fuerte en el gobierno de Macri. Y comparemos eso con lo que pasó abajo con las hipotecas. Veámoslo ahora. Fíjense en aquel momento, ¿sí? La línea, la serie de abajo, la roja, refleja la cantidad de hipotecas, el número, la nominal, con respecto
a la cantidad de compraventas totales. Hoy estamos en un 40% de hipoteca con respecto al número de aquella época. O sea, estamos en un 40%, 944 contra el pico que fue 2522. O sea, ¿qué podemos en principio decir con respecto a esto? Que hoy no se puede atribuir por ahí el buen momento, si se quiere, del mercado o ese número de casi 6.000 escrituras a un efecto potenciador o de lleno del crédito hipotecario. Porque fíjense la distancia, ¿no?, gráficamente que hay incluso entre esas dos series. Acá tiene que ver, quizá, o quizá no, lo más casi con seguridad, a una cuestión de precio inmobiliario actual. Y sí contribuyó el crédito hipotecario, pero todavía en qué porcentaje lo está haciendo. Y acá lo vemos. 16% contra en aquel momento un 48% máximo, pero que estuvo durante ese año y medio por promedio 30% del total de las escrituras. Pero hay algo importante también de resaltar, otro dato que puedo mostrarlo acá o verlo también acá, es la pendiente del crecimiento de la curva de abajo con respecto a la del anterior ciclo. Acá, fíjense, gráficamente, con qué velocidad está creciendo el crédito hipotecario en esta etapa con respecto a la anterior. Lo está haciendo de una manera más pronunciada. En la otra lo hizo, fue creciendo más distribuido en el tiempo, a una menor velocidad. Algo que es fundamental para analizar el tema de accesibilidad al crédito hipotecario, accesibilidad a la vivienda, tiene que ver con medir ingresos y el poder de compra de los ingresos. Y también hay que destacar la mejora que se logró este año en términos de accesibilidad a cruzando datos de valores con, esto es RIPTE, tomando el RIPTE, el ingreso medio registrado del mes de septiembre. O sea, si tomáramos el de octubre, que ya es superior, el del mes de septiembre era de 1.075.000, el último publicado, y si tomamos el de octubre ya está a unos 100.000 pesos por arriba, o sea, todavía sería quizá mejor. Tiene que ver obviamente con efecto de cómo se movieron esas variables, el tipo de cambio, ¿sí?, que afecta en el nivel de ingresos, en el nivel de los precios inmobiliarios y cómo reaccionaron en la velocidad de incremento cada uno de ellos por separado. Pero esta es la relación actual. Estamos 0,46 en la época del crédito UVA anterior, estábamos en el 0,51 y sí, obviamente el último lustro de la década del 90, ¿sí?, fue bastante superior la posibilidad de compra de un ingreso medio con respecto al valor de la propiedad. Lo podemos medir, en definitiva, la cantidad de años de sueldo medio, de ese mismo ingreso medio que demandaría la compra de una unidad. Por ejemplo, para dos ambientes de 40 metros cuadrados, actualmente estaríamos en el orden de los 7,2 ingresos, contra el año pasado casi el doble, ¿sí? Ni que hablar con el momento 2019, 2020, pero no es una mala proporción. Y para un departamento de 3 ambientes, obviamente por el valor del inmueble, algo más, estamos en el orden de los 11, los 10,8.
Acá lo que ven a la derecha es algo que nosotros hacemos todos los años. Tomamos un ranking que hace un banco suizo, que es UBS, que lo hace obviamente con otro fin. ¿Por qué? Porque ellos se manejan con las ciudades que eligen, con mercados de crédito hipotecario muy dinámicos, muy maduros. Entonces, ¿por qué hacen este ranking? Que es medir el esfuerzo salarial, es decir, que es medir una vivienda de 60 metros cuadrados en cada una de esas ciudades, lo que vale, y el ingreso del habitante de cada una de esas ciudades, el ingreso medio. ¿Pero por qué? Porque dicen, si eso se me dispara mucho, hay algo que hay que revisar en las políticas de crédito. ¿Por qué? Porque no se imaginan otro funcionamiento del mercado inmobiliario que si no es por crédito hipotecario. Entonces dice, si los precios están desmarcando mucho, están creciendo mucho de lo que tiene que ver con el ingreso, cuidado, hay que empezar a subir tasa, hay que empezar a restringir esto porque estamos complicados. Ellos lo hacen con ese objetivo. Obviamente nosotros no integran a Buenos Aires. Lo que nosotros hacemos de reporte es tomar la misma metodología y ponemos a Buenos Aires. El de este año, Buenos Aires, está la línea que ustedes ven, la franja roja, en 10 años. Lo que decía antes, un departamento de 3 ambientes de 60 metros cuadrados, aproximadamente 10 años de ingreso medio. El año pasado estaba por debajo de Hong Kong, estaba por ahí con 20, estaba en el doble. O sea, esto es real. ¿Y esto qué hace? Que después lo vamos a ver concretamente con ejemplos, de que hace más factible la accesibilidad a la vivienda, el pago de una cuota, el pensar en qué porcentaje puedo asumir de ese ingreso y hasta cuántos años puedo financiar después, para fijar políticas, obviamente, de crédito y, en definitiva, la factibilidad de crédito o no. Y veamos ejemplos. ¿Sí? Estos son ejemplos generales, cruzar precios, cuotas e ingresos. Para esto, nosotros tomamos el valor del metro cuadrado de cierre de la operación. O sea, estos no son valores de cotización. Ese valor del metro cuadrado de cierre es a partir de información suministrada por RIMAX y que elaboramos junto con UCEMA mensualmente. O sea, y que es sumamente representativo y puede tomarse como representativo de los valores del mercado, de precios de cierre. Entonces, cruzando el precio de cierre por metro cuadrado en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, estos son los 10 barrios en los cuales hasta ahora, y ahí hay otro fenómeno que provoca el crédito hipotecario, hasta ahora concentran el 80% de las operaciones en la ciudad de Buenos Aires. El 80% se da prácticamente en esos barrios, concentrado obviamente en departamentos, la gran mayoría. Después tomamos 2 localidades de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, y del interior, Córdoba y Rosario. ¿Sí? Córdoba capital y Rosario. Los valores medios para departamentos usados. Una unidad de 43 metros cuadrados, una unidad media. ¿Sí? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto sería el monto en dólares? Pasado a pesos, el dólar MEP, tomamos 1060. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría a una tasa del 7,5%? ¿Sí? Ya no 5,5%, una tasa del 7,5%, ¿sí? Como para un crédito a 20 años, por el financiamiento del 75% del valor de esa propiedad. Fíjense que el ingreso necesario está, dependiendo del barrio en Capital Federal, no llega a 1.700.000 y 2.800.000. ¿Sí? Que en definitiva podría juzgarse
que si uno toma el valor del RIPTE como promedio, sumando dos ingresos promedios, gran parte de la gente tendría, de esa gente que, digamos, tiene ese ingreso registrado, posibilidad de acceder a pensar comprar la propiedad. Esa proporción obviamente es menor en, por ejemplo, La Plata, en Mar del Plata, entre 1.300.000, 1.500.000, y en Córdoba 1.200.000 y 1.500.000 en Rosario. Y las cuotas están en capital en el orden de entre los 400 y 700.000 pesos de arranque, la cuota 1. En muchos casos muy similar, incluso por debajo, de lo que le pueden solicitar por el alquiler de esa misma unidad. Entonces, digamos, hay que rescatar lo positivo. Hoy, creo que a la mayoría de nosotros, si nos hubieran preguntado hace un año que si iba a haber crédito hipotecario, si se iba a poder comprar, si iba a existir esta opción, en tan corto plazo hubiéramos dicho que no, que primero justamente tenían que darse las condiciones de llegar a condiciones macro, de estabilidad y demás, como para que realmente después reaccione la demanda. Sin embargo, estamos viendo que a pesar de la tasa, ¿sí?, las condiciones son razonables con respecto a los ingresos. Ahora bien, vamos a ver otra cuestión que también abordamos y con datos. El costo de construcción, el valor de reposición de ese bien. Porque acá tuvimos en cuenta los valores de los usados. Es hacia donde se está volcando el crédito hipotecario actual. ¿Y qué pasa? Ahí vemos en la serie de arriba justamente el fuerte crecimiento que tuvo el costo de construcción en el último año en dólares. Y si uno ve abajo, está desarrollado justamente una unidad estrenada. Pensemos en ese mecanismo de financiamiento primitivo, pero era el que se recurría para construir vivienda, y que generó obviamente desarrollo en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Fijemos un valor del costo de construcción. Hoy, de acuerdo a los datos, nosotros presupuestamos todos los meses un mismo modelo de una unidad, un edificio que se construyó, se terminó en el año 2007 y que nosotros en el 2008 todos los meses lo presupuestamos. El último presupuesto nos está dando alrededor de $1.500 el costo de construcción, sin IVA, ¿sí?, sin honorarios. A ese costo de construcción hay que sumarle la incidencia de la tierra, costo de la tierra. El costo de la tierra promedio, de base a nuestros relevamientos también, el último relevamiento que hicimos, no llega a $500 en la ciudad, está en el orden de los 482. Cuando uno va sumando el costo de la construcción, la incidencia de tierra como los dos grandes paquetes fundamentales, y eso le suma obviamente incidencia de IVA, de impuestos, de honorario, de marketing, de comercialización, la verdad que, digamos, en un barrio medio de la ciudad de Buenos Aires, salir con un precio de venta de unos $3.100 hoy creo que es razonable y justo para poder tener a su vez cierto grado de rentabilidad del producto. Tal vez pueda mejorarse algo dependiendo de las condiciones del terreno, el costo del terreno, la escala que tenga el edificio y demás, pero número es la relación. Si vamos al esquema de financiamiento de inversores, porque es alguien que tiene que tener el capital o tiene que tener el ingreso necesario para después repagarle al desarrollador en 36 cuotas, mientras que dura la construcción de ese edificio. Supongamos, primero hay que poner un anticipo. General, si tuviéramos que poner ese anticipo, estamos hablando de que esa unidad, una unidad de 43 metros, estaría valiendo $133.000,
el anticipo, un 25%, tendría que ponerse el anticipo unos $33.000, el resto que hay que financiar, ¿sí? Que habría que financiar mientras que dura la obra y que va a ser también ajustable de acuerdo al costo de construcción, ¿sí? Tendría que pagar alrededor de 3 millones de pesos, casi 3 millones de pesos mensuales, 2.900.000, en 36 cuotas. Y para eso, si vamos a un 25%, ¿sí? De relación de ingreso con respecto a cuota, tendría que ganar o tendría que tener un ingreso de casi 12 millones de pesos. Alguien que pueda aspirar a eso, a pagar holgadamente esos 3 millones de pesos mensuales. Entonces, me parece que está claro cuando se lo compara con un esquema de un usado, que por un lado el precio hoy es inferior, el valor medio, ¿sí? Por ejemplo, esto para Barrio Almagro, el valor medio de venta de los dos ambientes 1.831, el valor obviamente final es mucho menor, la tasa es mucho menor, el plazo es mayor y estamos en el orden de calificar con 2 millones de ingresos y pagar 500.000 de cuota. Entonces, ahora justamente el desafío precisamente es ver de qué manera, y acá está justamente de vuelta, el desafío real a futuro, primero obviamente de sostener el financiamiento de crédito hipotecario para el mercado del usado y demás, pero después ver esto, para que evitar que justamente cuellos de botella, procesos en los cuales después, como decía Rodrigo, crezca aceleradamente, en algunos casos, no creo que se dé en todos lados, el precio de los inmuebles por demanda, porque por demanda vaya hacia el canal del usado, y por otro lado, por un tema de economía, un tema de generación de actividad económica. Acá me acompaña dentro del auditorio un economista, licenciado Franco Aprea, que compartimos en el Banco Central. Yo en otra vida trabajé en el Banco Central cuando estaba estudiando arquitectura en la década del 80, y él puede dar fe de cómo el motor de impulso en toda la economía que provoca la construcción, porque él fue quien originariamente hizo la primer matriz insumo-producto de la economía en la Argentina, y la desarrolló dentro del Banco Central. Y a mí, tuvo el tupé él de ponerme en los créditos en esa publicación, pero porque yo lo único que hacía era unir los puntitos de las gráficas estas, porque en aquel momento se hacían con una computadora, que era una WAM que largaba listados y largaba puntitos. Entonces yo con una Rotring en momentos los unía y eso fue lo que publicó. Pero obviamente, anécdota al margen, es indudable que la actividad de la construcción tiene un efecto multiplicador y que se puede dar con datos y demostrar con datos para toda la economía en general y para la accesibilidad a la vivienda. Ahora, para terminar, no alargarlo más y pasar a las preguntas. Si entraron al QR y ustedes las escribieron, vamos a ir después trasladándosela a Santiago, supongo. Obviamente, lo que reflejan las cifras es que estamos con un buen nivel de actividad, la actividad creciendo. Esto se da concentrado básicamente en vivienda usada. La verdad que es razonable cuando uno empieza a cruzar estos datos de ingreso, cuota y demás, es una aceptable realmente relación de precios con ingresos. Hay una reacción muy favorable y rápida de la demanda de crédito. O sea, a pesar de, bueno, todo esto cortocircuito, la uva, la estafa de las uvas y todo eso que hubo en el medio, vemos por la pendiente de la curva que la reacción fue rápida, la demanda es constante y justamente tal vez ahí esté la razón del por qué también fue este corrimiento
corrección de tasa que hicieron algunos bancos porque, digamos, el fondeo se les escapaba de las manos porque muchísima demanda. Anticipamos que esta demanda futura va a seguir creciendo, o sea, una demanda creciente por la necesidad. Obviamente, si puedo reemplazar, descomprimo también el mercado de alquileres a través de crédito hipotecario. La duda obviamente va a estar en el fondeo, en poner en funcionamiento estas herramientas, la securitización, mercados secundarios, y también en afinar la velocidad, la rapidez, la inteligencia, respaldar en esta vocación por parte de las entidades financieras al crédito intermedio. ¿Qué es eso? ¿Eh? El crédito intermedio. Crédito intermedio sería al desarrollador, o sea, no al usuario final, sino justamente el desarrollo, y para eso, digamos, también creo que estas nuevas herramientas que, si se quiere, como decía, existían, pero se reeditaron, se le volvieron a decir, acá están, usémosla, le vamos a dar todo el apoyo, ¿sí? Toda la vocación para que esto realmente funcione. Y por otro lado, creo que esto es central. Cualquiera de nosotros que participe dentro del mercado, desde el rol que participe o no, o como ciudadano, si quiere de manera responsable que la gente pueda acceder a vivienda, tiene que respaldarlo, asumirlo, estudiarlo, analizarlo. Y como decía al principio, el bebé recién está gateando. Seguramente el año que viene tal vez se pare y esté caminando, y dentro de 2 años lo veamos que esté corriendo, pero también necesita, como todos necesitamos en etapa de crecimiento, se da del respaldo, necesita el acompañamiento, necesita de alguien que en los tropiezos, digamos, lo levante, lo acompañe, lo asista, lo aconseje, y por otro lado dar tiempo, porque también yo noto, y esto es una constante dentro del sector, pretendemos dentro de un sector que obviamente no puede responder, que tiene una inercia muy grande por su propio funcionamiento, que todo se dé de manera automática. Ahora también pretendemos de que el crédito hipotecario funcione como en Suiza o como en Estados Unidos. No, venimos de años de inercia, años de no saber ni qué es un crédito hipotecario. Entonces, también es importante dar tiempo y es importante esperar para poder crecer y no quemar etapas, ¿sí? Y respaldar en definitiva el crédito hipotecario como política realmente sustentable de vivienda extendida a largo plazo. Así que bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, a ver, Santiago directamente la contesta. Sí. Así me tomo un paso de... Algunas te dejo a vos igual, ¿eh? ¿Eh? Algunas respuestas te dejo a vos. Bueno, como quieras. Muy interesante la presentación. ¿Qué bancos están impulsando créditos intermedios? ¿Cuáles serán los primeros los que manifestaron su mayor interés en aplicar el DNU? Mirá, como yo les contaba hoy al inicio, cuando trabajamos sobre el DNU, el Banco Central, que tuvo participación activa y de hecho sacó una comunicación hace unas semanas, nos trajo una mesa de bancos y veían esto como muy interesante. Por supuesto que la mirada o los tiempos de los bancos no son inmediatos, como bien decía José recién, estamos ante una salida del crédito y obviamente
lo tradicional y lo más asequible es el crédito hipotecario tradicional a lo usado, lo terminado, que es lo que estamos viendo. Además, eso se junta también con la situación de mercado que mostraba José con respecto a la generación de lo nuevo. Nosotros cuando pensamos en estas herramientas, las pensamos en forma estratégica para lo que va a venir. Pues estamos convencidos que con el ordenamiento de la macro, naturalmente los bancos van a volcarse al crédito intermedio y van a volcarse a la financiación de nuevos productos. Pero creemos que no va a ser ya. Digamos. Creemos que nosotros tenemos que colaborar, ayudar a ese bebé a que empiece a caminar en ese sentido, y creo que tenemos que generar casuística y que se puede hoy hacerlo, pero no sé si va a ser masiva la salida, teniendo en cuenta que también creemos que tenemos que consolidar el financiamiento a través de créditos hipotecarios con la securitización de las hipotecas. Estamos hablando de que todavía no se securitizó aquellos créditos otorgados en 2018. Por lo tanto, hoy nuestra cabeza, además de aportar las herramientas para que sean utilizadas en cuanto más breve posible, cuando se den las condiciones de mercado, tenemos que concentrarnos cómo hacer para generar el fondeo que vos señalabas con un signo de pregunta, para que los bancos generen mayor demanda hacia esos enfoques. ¿Quiénes son puntualmente los bancos que están trabajando en esto? Nosotros ya tenemos una mesa de trabajo con el Banco Nación. Estuvimos el otro día reunidos con el Banco Ciudad, que también están trabajando en una línea intermedia, y yo creo que a medida que vayan saliendo los bancos, si se quiere oficiales, van a generar un contagio y se va a ir dando paulatinamente. ¿Qué expectativas tienen con la aparición de los registros privados de la propiedad bajo paraguas CNB y cómo reaccionan los escribanos frente a eso? Está buena la pregunta, porque justamente estamos trabajando con los colegas escribanos en la reglamentación que va a sacar Economía, digamos, del decreto con respecto al registro de boletos y con respecto al resto de las herramientas o algunas. Si bien no estaba previsto que así lo fuera, la idea es aclarar algunas cuestiones. Yo hoy cuando contaba el registro de boletos privados decía que no estábamos vulnerando con el DNU la Ley Nacional de Registros, a nuestro entender, porque dentro de los requisitos que ponemos en los registros privados, que son complementarios, es la comunicación a los registros públicos de la jurisdicción de turno, es decir, nosotros pensamos el registro privado como algo complementario y creemos que en el caso de que la jurisdicción en cuestión no tome el registro de boletos, es una herramienta complementaria para el banco. Es decir, y quien va a definir en definitiva qué registro utilizar al desarrollador de turno que quiera hacer un financiamiento con este registro, va a ser el banco. El banco va a elegir, mirá, si hay un registro público que cumple con la normativa y que está a mano, yo supongo van a elegir el registro público, porque es directamente algo que les va a generar mayor confianza en aras de lo que es la Ley Nacional de Registro. En su defecto, lo más seguro siguiente es el registro privado, ¿no? Y que sea CNB, como decía hoy hace un rato, quien esté a cargo de la designación de los registros privados, también hace las veces de la mirada futura, ¿no? Hacia el mercado de valores, hacia el mercado de capitales. Si bien creemos que sería incipiente pensar en que esto se va a generar ya, creemos
que con la normalización de la economía el mercado de capitales es otro de los focos en los cuales se debe apuntar y se debe apuntalar para que exista en Argentina. Como decía José hace un rato, pensemos que venimos está bien, tuvimos pequeños capítulos de crédito en Argentina, sobre todo en los últimos 20 años, pero venimos de cero créditos, es decir, nunca se llegó a un volumen, sí, en los 90 por ahí se logró alguna securitización y se llegó a un 5% en relación del PBI. En el 2017, 2018 se llegó al 1,2%, con lo cual estamos lejísimos de eso. Creemos que eso se va a ir dando con el tiempo y con la consolidación de la macroeconomía ordenada, ¿no? La versión me parece que está. ¿En qué porcentaje se animan a arriesgar crecerá el crédito hipotecario en el próximo año? ¿Qué decir? Yo coincido con lo que mostró José ahí. Nosotros veníamos también llevando la comparativa mes a mes versus el arranque más reciente que tuvimos, que es 2016, y veíamos que fue pronunciado, pero me parece acá que es clave empezar a trabajar en la securitización. Porque si no hay liquidez en los bancos, si no tienen capital los bancos, en algún momento no va a ser tan agudo el crecimiento. Entonces tenemos que ir ya trabajando en eso y somos conscientes de que hay un trabajo que se está haciendo a nivel Banco Central, que en estas reuniones que tuvimos, donde nosotros también nos planteábamos algunos interrogantes sobre la securitización, ya en el Banco Central nos decían que venían trabajando con los bancos en la homogenización de lo que es el modelo, la tipología de los créditos hipotecarios, para que justamente haya una matriz y que eso haga más sencillo la colocación de las carteras. Así que ya se está pensando en eso. Esperemos que sea fuerte. No podría aproximar una cifra. Sí nos sorprendió la salida y nos sorprendió, pero más que nada porque recuerden que el fin de año pasado estábamos más de un 300% de inflación. Hoy estamos con un 30 aproximadamente, con lo cual que salga tan fuerte fue algo muy optimista, pero estaba dentro de las previsiones de lo que implica un ordenamiento de la macro. De hecho, nosotros estamos convencidos, más allá de las herramientas que estamos levantando en el decreto, que naturalmente en algún momento cuando la demanda empiece continúe con esa fuerza y la oferta empiece a achicarse, naturalmente los bancos van a salir a prestar con créditos intermedios, van a salir a prestar a la generación de productos. Entonces lo que pensamos es estar preparados, o sea, anticiparnos a esa situación y cuando se logre eso, cuando se acomode la macro y se genere un efecto positivo con relación a la generación de nuevos productos, logremos estar preparados para que eso sea dinámico. El resto A ver. Responde siempre hablando de tiempo. Parece que justamente Vamos a ese hacer es el tema, ¿no? Leo varias a ver si puedo juntar, porque si no. ¿Cómo va a ser la implementación, por ejemplo? ¿Qué escribano realiza el boleto, o el del banco, o el desarrollador? ¿Cuál es el impacto que tendrá en la adquisición de vivienda, sobre todo en la generación 30-50 años? ¿Cuánta demanda de créditos usados hay? ¿Piensan que esta demanda se va a trasladar en su totalidad a la hipoteca de bien futuro? A ver, nosotros creemos que el impacto real en la adquisición de vivienda, en la generación de 30, ¿cuál es el impacto de la adquisición de vivienda sobre todo?
nosotros creemos que el impacto que va a tener, y ya hablo del crédito hipotecario en general, ¿no? Porque acá la diferencia o lo que estamos generando con las herramientas es un enfoque hacia a la nueva generación de producto, pero lo que naturalmente va a generar una mayor masividad en la generación y en el movimiento de accesos a la vivienda es el mismo crédito con el ordenamiento de la macro. Es algo que no conocemos desde Argentina, porque todo lo que tenemos para crecer. Hoy, no sé si lo dijiste vos o lo decía Rodrigo, en Chile llegaron en un momento al 25% en relación con el PBI. Imagínense, nosotros en los mejores momentos de Argentina en cuanto al crédito estamos en el 5%. El techo es altísimo, es altísimo. Es decir, con lo cual en ese momento no vamos a estar pensando dónde se va a volcar, es inmenso el crecimiento en lo que hace al desarrollo inmobiliario motorizado por el crédito, es enorme. Yo creo que hoy los desarrolladores tienen que estar pensando, tienen que estar preparándose para ese crecimiento. Creo que la dinámica en lo que es los desarrollos inmobiliarios tiene que cambiar. Hoy se generaron clientes naturales que financiaban o apalancaban estos desarrollos sin crédito. Eso es fantástico cómo el mercado en Argentina pudo sobrevivir o pudo mantenerse o sostenerse todos estos años sin crédito. Los bancos bien fondeados van a pescar en una pecera porque tienen el track record de los clientes, de los desarrolladores, que son clientes naturales de los bancos. O sea, en el mundo normal es un cliente al cual el banco tiene que salir a buscar. Yo, pensando a futuro y por la experiencia que tuve de haber viajado alguna vez a Chile, y entraba para chusmear en algún proyecto inmobiliario nuevo que se mostraba, y vos entrabas a la oficina de ventas del desarrollador en particular, elegías tu unidad y después te pasaban a la oficina siguiente y tenías 3 bancos para elegir vos, adquirente, qué banco preferías. Es decir, que los bancos estén peleando por el cliente, ¿no? Que el cliente salga a buscar, por favor, dame un crédito. Eso sería a lo que debiéramos aspirar, con lo cual yo creo que si se logra sostener el ordenamiento de la macro a través de distintos gobiernos, por más simbología o por más ideología diferente que tengan, eso sería algo que nunca ocurrió en Argentina, pero sería fantástico, porque la verdad que la potencialidad que tiene esto es en todo sentido, ¿no? Lo hablábamos con los desarrolladores, la generación de trabajo que implica la construcción y todo lo que ustedes saben que viene, que acarrea eso. ¿Con qué celeridad esperan que se puedan ver los frutos del DNU en materia de compra de unidades del Pozo? Nosotros vamos a salir a buscar para que empiezan a ocurrir casos lo más breve posible, pero de vuelta, acá hay un trabajo muy fuerte en una mesa donde queremos que participen los desarrolladores, queremos que participen todos los actores, los invitamos a todos los actores, sin duda tienen que estar los bancos, y hay un trabajo también muy fuerte de docencia y de romper esa inercia contra lo nuevo que se tiene que dar, que conjuntamente con el acomodamiento de la macro que ordene y esos números que mostraba José más temprano, tendría que llevar a que esto sea natural, es decir, que no estemos discutiendo si la hipoteca sobre superficie es más o menos que la hipoteca tradicional, porque en la dinámica de un mundo con financiamiento, el banco va a prestar para el acceso al producto final. Si tiene las garantías suficientes y se las estamos dando, no hay por qué quedarnos en esas discusiones. ¿Cuánta demanda de créditos para usados hay? ¿Piensan que esta demanda se va a trasladar a la hipoteca de bien futuro? No. A ver, hoy, como decía José,
la demanda es grande, por eso se trepó rápido. La demanda de acceso a la vivienda es grande y la expectativa de crédito en la gente es enorme, porque de cero a tener acceso a un crédito, ¿quién de ustedes no conoce a algún pariente que está preguntando sobre alguna línea de crédito? A mí por lo menos me ha pasado, y eso es espectacular. Con respecto a lo nuevo, vamos a empezar a encontrar inversores que no existían, inversores que hoy no pueden poner una ficha grande para acceder a una unidad de pozo, porque no la tienen, porque no pueden sostener en 3 años el pago de una cuota tan grande. Si los bancos se animan y si todo ocurre como hablábamos hace un rato, van a aparecer inversores con fichas más chicas que se apalanquen o se financien con bancos, con estos institutos similares a la hipoteca de bien futuro, y eso va a ser potenciador, digamos. ¿Y qué va a generar? Y bueno, que uno pueda elegir entre un usado o una unidad nueva, y la diferencia entre uno y otro va a tener que ser la espera de 2 años, la espera de 3 años, y la elección de cada uno. No compro lo que puedo, porque hoy saco el crédito que puedo, porque los números dan para que yo acceda con tal, porque los primeros créditos, mientras se va acomodando la macro, van arriba, van al segmento más alto. Nosotros creemos que eso va a ir bajando al segmento medio, y lo que creemos que tiene que ser así es que el día de mañana uno tendría que poder elegir. Yo me mudo un usado porque elijo la zona, y porque me conviene, o elijo esperar uno nuevo porque quiero tener algo nuevo en tal otro lugar. Pero no, voy a lo que hay en los valores, en el rango que me da para pagar, que es lo que tuvimos siempre los pocos que pudieron acceder al crédito, ¿no? No sé, José, cómo sigue esto. No, parece que no. Sí, parece que no hay más preguntas. No, se cortó pero bueno. Bueno, sí, aparte ya estamos llegando a 12:50, pero bueno, nada más que como para poner un cierre. Me parece que está claro que estamos ante una nueva dinámica. O sea, la dinámica cambió, es diferente. Lo que estaba funcionando, cómo funcionaba, entró en crisis, y en muchos casos tal vez deje de funcionar o dejó de funcionar. Entonces, bueno, hay que resetear funcionamientos. Y lo primero que hay que resetear, creo que es la mirada, ¿no? La cabeza. Es otra dinámica, hay que apostar otras cosas, hay que sostener otra cosa. Hay que calmar la ansiedad. Muchas de estas cosas, yo creo, y claro, coincido en ese sentido, tiene que ver con el reacomodamiento de la macro y la estabilidad macro, y eso solo ya va a traer el resto de las soluciones que hoy se plantean para nuestra mentalidad como utópica, pero para nosotros todo esto es dificilísimo, es complicado, se ven dificultades, todo cuando en cualquiera de esos países, como mencionaba Chile, 27% del PBI, España por el 70% del PBI, Brasil que está en el 13%, si mal no recuerdo, por ahí, y vecinos nuestros, y que tienen obviamente una participación de crédito y de accesibilidad a la vivienda diferente. Pero eso también se logra con otro tipo de cuestión de fondo, y que excede las cuestiones que tienen que ver con el propio mercado. O sea, son extramercados y tienen que ver con cuestiones de seguridad y de la moneda. Fundamental, creo yo, de lo que tiene que ver con la moneda. De eso hablamos cuando hablamos de política macroeconómica o de macroestabilidad. La moneda, ¿qué moneda estamos hablando? ¿Qué representa esa moneda? Así que bueno,
Creo que de cada uno nuestra parte, como decía, tiene que actuar responsablemente, calmar las ansiedades y por sobre todo lo que tenía por objetivo también esta charla, ¿sí? A final de este año, es la comunicación, porque creo que es sumamente importante comunicarlo, contarlo, explicarlo, cada una de estas cosas, para justamente que se conozca, que se sepa, que se vea al alcance y después, por supuesto, que cada uno pueda tomar, sea banco, sea individuo, libremente la opción que considere mejor o que sea más conveniente a sus intereses. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. No, simplemente agradecer a José por la invitación y porque se hayan venido a nuestra casa y a todo el público presente.